para conversar un poquito, aprovechar estos espacios para que nos traspasen también sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias. Mi nombre es Mateo Chiarella, voy a ser moderador esta noche y tengo a mi costado a el maestro Roberto Ángeles, director, docente, uno de los íconos del teatro nacional. Celeste Viale, dramaturga, docente, actriz, también una de las principales dramaturgas que tenemos, y finalmente Alfonso Santisteban, docente, director, dramaturgo. Todos han pasado por la Universidad Católica, ¿no? Y bueno, en el caso de Roberto tiene también su taller de formación actoral, y vamos a conversar un poquito con ellos sobre su historia, sus vivencias, sus conocimientos. Acá yo tengo una pauta de preguntas que me han mandado, pero voy a tratar de que se trate no de una suerte de primero tú, sino libremente, quien quiera decir algo, por favor. Una conversación. ¿Ok? Y tampoco voy a hacer unas cuantas, porque son varias. La primera pregunta es si tuvieran que reconocer el momento en el que ustedes deciden dedicarse al teatro, ya sea porque vieron una obra, ya sea porque compartieron con algún maestro. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es el momento en el cual ustedes dicen, esto es lo que quiero hacer en mi vida? O no fue así, quizás fue un proceso al que llegaron, ¿no? Si tuvieran que reconocer ese momento, ¿cuál es el momento que ustedes reconocerían? Gracias. ¿Se escucha o no se escucha? Buenas noches. Es un honor estar con ustedes, Alfonso, Celeste, Mateo. Gracias, Lolita y Héctor, por la invitación. Yo tendría que decir dos momentitos. El primer momento de mi vida en el encuentro al teatro, yo tenía 15 años y me habían jalado de años, como siempre, y tenía un amigo que era peor que yo, y su papá estaba desesperado porque su hijo no funcionaba. Imagínense lo malo que debe haber sido mi amigo, que su papá creía que yo era mejor. Y nos llevó al teatro. Este señor no era peruano, era austríaco, pero su hijo sí era peruano. Y nos llevó al teatro con la idea de que si me llevaba a mí, que era su amigo, su hijo también iba a mostrar algo de interés por la cultura, digamos, ¿no? Pobre señor, porque su hijo nunca funcionó. Pero yo quedé fascinado. La primera obra que vi en mi vida, estoy seguro que ustedes también la deben haber visto, fue Marat Sade, de Peter Weiss, dirigida por Sergio Arrao, que era de origen chileno, pero ya se convirtió en peruano, y producida y actuada por el grupo de teatro Istrio. Yo tenía 15 años, no logré entender todo ese encuadre de esta obra sobre que contenía personajes de la Revolución Francesa. Había mucha información, y yo era muy joven, pero quedé impactado por el espectáculo y por la intensidad de los actores y por lo atrevida que era también la obra. Yo tenía 15 años, pero no se me ocurrió estudiar teatro. Y después lo que pasó fue que ingresé a la escuela de teatro. Yo me preparé para 3 carreras, pero ingresé a la escuela de teatro y malogré mi vida. Y después de haber ingresado, por una idea, la idea de ingresar a la escuela de teatro no fue mía, lo cual no es raro porque todas las ideas importantes en mi vida profesional han sido de otras personas. Yo tenía una compañera, Leslie Kirchhausen, que ahora es directora, pero en Sao Paulo. Ella me metió al TUC, al Teatro de la Católica, que lamentablemente ya no existe, pero fue una escuela muy importante en un periodo bastante largo. Y dentro de la escuela tomé la decisión de dedicarme profesionalmente al teatro. A pesar de que era una escuela relativamente chica, ¿no?
la mayoría éramos muy jóvenes, incluso los profesores eran muy jóvenes, pero no te puedo decir exactamente qué cosa pasó, pero de pronto decidí, dejé las otras carreras, dejé de trabajar, y me dediqué únicamente al teatro cuando ya tenía yo 22 años. Allí empecé, hace 50 años, porque hoy día cumplo 50 años de hacer teatro. No es hoy día, es la próxima semana todavía. Y vuelvan nosotros. Así que ahora vamos a tomar otra cerveza. Bueno, no, de verdad, hace 50 años ingresé en la escuela de teatro. Ya, bueno. Pero estando dentro de la escuela, tomé la decisión. O sea que si alguno de ustedes está en ese tránsito de hacer teatro y no están seguros si seguir o no seguir, sigan, porque total daño no les va a hacer. Pero esos fueron los dos momentos. Cuando me impactó a los 15 años, pero no se me ocurrió ser actor ni nada. Y después ya a los 22 ingresé ya estando en la universidad, varios años ya tenía. Ese fue mi, más o menos, respondido. Por supuesto. Muy bien. Gracias, doctor. No sigan mi ejemplo. Bueno, yo creo que la primera lucecita que se me abrió respecto al teatro, al espectáculo, fue cuando mi mamá me llevó aquí cerca al teatro italiano, al Museo de Arte Italiano. Este no es, más allá. Era. Museo de Arte Italiano. Sí, el Museo de Arte Italiano. Me llevó a una función de títeres japoneses. Tú que eres medio historiador, era por los años 56, más o menos, no sé si era el Kabuki. Sí, puede ser, que vino. Y era un espacio así como este, con sus sillitas y todo. Y entonces estaba el hermoso teatrín ahí. Y cuando abrieron el telón y yo vi esos muñecos, yo me quedé impresionada. Me quedé impresionada. ¿Y qué edad tenías? 5 años, creo, 5 o 6 años, mi mamá me llevaba al teatro. Entonces, yo me acuerdo clarísimo, tengo la imagen aquí, y yo digo, esa debe haber sido la primera lucecita, porque de verdad que me quedé impresionada. Y luego, bueno, ya en el colegio, yo hacía teatro, me encantaba, cuando las monjas montaban sus obras, ¿no? Me encantaba, siempre me elegían, y entonces me encantaba. Pero hasta ahí, como tú dices, no había la decisión de estudiar teatro. Entonces, cuando entro a la universidad, a la escuela de periodismo, al frente casi quedaba la escuela. Entonces, con mis compañeros, algunos de mis compañeros, vimos el anuncio del concurso, de la convocatoria del TUC, y dijimos, ¿por qué no nos presentamos? Vamos, vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes eran los otros con los que te presentaste? Era Aubitán, era Julio Barrera, Julio Reto, era Cheli Zárate y quien nos acompañaba siempre era Gustavo Bueno, que se colaba las clases, no para fastidiar, él nos acompañó. Pero él se colgaba para buscar enamoradas, Sí. ¿no? Seguramente, yo creo que sí. Y chapoteaba, y todo decía, sí, vamos. Entonces fuimos. Lo que pasó es que de los 5 que uno no entró. En un momento nosotros nos sentimos horrible. Pero bueno, no había forma, ya, se quedó ahí y nosotros continuamos. Entonces, yo empecé a hacer mis clases de teatro y quedé fascinada también con Ricardo, sus clases maravillosas, ¿no? ¿Tu maestro era Ricardo. Ricardo fue mi maestro, Ricardo Blume. Pero su asistente era Jorge Chiarelli. Su papá. Y así empezó la historia. Ya nos hicimos novios y bueno, él era pues apasionado del teatro, o sea, y entonces ya empezamos a ver teatro juntos. Él era el asistente de Ricardo, era el profesor, ¿no? Y después ya empezamos a hacer proyectos de teatro y eso, ¿no?
fue como ya dije, aquí, ¿no? Aquí empezó. Aquí empezó la historia. Hicieron esta obra en Kusani. Claro, la primera obra que yo hice tenía 17 años y mi primera obra en el TUC fue esa, el Centro Foro Muriel Lapanice, que yo hacía de bailarina. Era una obra de un coleccionista de primeros bailarines, los primeros deportistas, ¿no? de los haces, ¿no? del deporte, del ballet, de la pintura, etc. Y del circo. Y Coco hacía de gorila. Y yo de bailarina. Sí. Y el gorila se enamoró de la bailarina. Se enamoraba de verdad en la obra. Dijo, la bailarina. Entonces, bueno. Y ganaron el festival no lo ganamos. De Manizales. De Manizales. Nos fuimos a Manizales. a un concurso. Al Festival de Teatro Internacional, al primer Festival Internacional de Teatro en Colombia, Manizales, pero no ganamos, ¿no? Pero el público los hizo ganadores. El público nos hizo ganadores y nosotros que éramos el TUC, ¿no? No el primer viaje. Nosotros ya jurábamos que éramos los ganadores y los mejores de Latinoamérica. Entonces, claro, cuando no tuvimos el premio, nos jalamos los pelos, lloramos, todo, pero así es la vida del artista. Bueno, también tengo recuerdos de infancia, por supuesto. Yo tenía una tía, una prima de mi mamá, que le gustaba mucho todo lo que era el arte, ¿no? En general, y le gustaba mucho el teatro. Y claro, ni a mi mamá ni a mi papá les gustaba demasiado el teatro, entonces nos mandaban con la tía aprovechaba de llevarnos. Y yo recuerdo de niño, las primeras cosas que yo he visto de teatro ha sido zarzuela. Nos llevaba a la zarzuela, le gustaba mucho la zarzuela, había muchas zarzuelas en Lima, ¿no? Y íbamos a ver estas zarzuelas y yo me quedé impresionado de lo que era eso, de lo que era el teatro. De Faustino García, creo que era. Venía, pues, exactamente. Creo que era... De Faustino García. Puede haber sido. Y que a Faustino García lo he visto cuando yo ya tenía 30 años, o sea que puede ser él cuando era joven. Y además, mi hermano Jorge, que era 10 años mayor que yo, estudiaba en el TUC, precisamente con Coco, de la misma promoción. Claro. Y nos invitó, cuando yo era un niño, a ver Romeo y Julieta, que era un montaje que hizo Ricardo Rocarrey, en el que trabajaba Coco y trabajaba mi hermano Jorge. Eran pajes de Romeo, de Julieta, no sé de qué. Y la cuestión es que fuimos al teatro a ver eso. Y a mí me fascinó que en el intermedio mi hermano nos hizo pasar al escenario y entonces pude ver a los actores, ya no actuando, sino a los actores. Yo recuerdo, yo tendría 7, 8 años, y recuerdo claramente a Pablo Fernández, que hacía un papel ahí, creo que era Capuleto. Claramente a Pablo Fernández, cubierto con una manta, muerto de frío, en el intermedio. A Luis Álvarez, vestido de cura, que era Fray Lorenzo, fumando un cigarrillo. Y todo era así, o sea, habían dejado de ser los personajes para convertirse en estos otros entes que me fascinaron, así de simple. Bueno, hasta ahí yo no tenía nada que ver con el teatro. Varios años después entro a la universidad y, como en la historia de Roberto, una compañera me dice me pide que la acompañe al examen de ingreso del TUC, porque ella era muy nerviosa. Entonces le digo, sí, inscríbete y me acompañas. Allá. Entonces yo pensé, que me inscribo, porque si no, no te dejaban entrar. Me inscribo, entro, y cuando llegue a hacer el examen, nos vamos. Eso es lo que yo pensé. Pero ¿qué resulta? Yo no calculé que todos los que estaban ahí eran compañeros de mi hermano Jorge del TUC. Y todos, cuando vieron el nombre y el apellido, me empezaron a saludar. Entonces yo digo, ¿cómo me voy a ir si todos están esperando que dé el examen? Entonces mi amiga, cuyo apellido comenzaba con E, se fue temprano. Mi apellido que comienza con S era al final. Entonces me planté todo el día, cosa que me sirvió para aprenderme a poner un monólogo
había aprendido, obviamente, ¿no? Entonces di el examen y para mi sorpresa ingresé. ¿Cómo sería el asunto? Mi amiga también ingresó, pensé. Pero ¿cómo sería el asunto? Y yo no tenía ni siquiera idea de que había clases. Yo no sabía ni a qué iba. Pensé que era un club, una cosa así. Y cuando vi horarios, clases, etc., bueno, ya me empecé, ¿no? Y me interesó mucho. Y trabajé, en la primera obra que trabajé, era Mockingbird, que fui jefe de escena. Y me encantó ser jefe de escena. Jefe de escena es el que se encarga de que todo funcione. Desde que esté barrido el escenario, a que los actores estén listos, a que todo, ¿no? Me encantó ser jefe de escena. Y aunque parezca mentira, fui durante 12 años jefe de escena profesionalmente en muchos teatros, porque me gustó mucho. Pero además, eso me hizo ver que lo que no quería hacer era ser actor. Entonces, ¿cuándo es el momento exacto donde decido dedicarme al teatro? Cuando la Universidad Católica muda Estudios Generales Letras de la Plaza Francia al campus universitario. Punto pan. Al Fundo Pando. Entonces ya la escuela de teatro no quedaba pues a media cuadra. Camaná. Claro, ya no quedaba a media cuadra, ya quedaba muy lejos. Entonces yo dije, no, yo dejo la universidad y me dedico al teatro. Pero lo curioso es que dejé también... No hagas eso. Lo curioso, no, ya cada quien que vea. Lo curioso es que también dejé el TUC, porque el TUC era una escuela para actores y a mí no me interesaba para nada ser actor, me interesaba ser director. Entonces yo lo que hice fue empezar a trabajar en compañías y por eso es que trabajé de jefe de escena, porque me contrataban en todo lado como jefe de escena para poder chequear qué hacían los directores y tuve la oportunidad de observar el trabajo de Ricardo Rocarrey, del trabajo de Reinaldo D'Amore, que eran grandes directores del momento. Trabajé en los primeros montajes de Jorge Guerra, de Edgar Saba, que empezaba en ese momento. Trabajé con Jorge Chiarella, con Celeste, los televisores, el cuidador. En todos lados yo me contrataba para hacer alguna cosa y poder observar. Ese fue el momento donde empecé a hacer teatro y a hacer teatro. ¿Y qué edad tenías ¿Cuándo qué? cuando decidiste hacer teatro? Debe haber sido que tenía 19. Sí, 19 creo. Yo joven. Sí, 19. Sí. Yo ya pasé los 50 de teatro. Y era bueno que quisieras ser actor, y era bueno que quisieras hacer esas cosas, porque es lo más difícil de conseguir. Sí, claro. ¿No? El sonidista, el que maneja las luces, el que acompaña al director, todo eso es difícil. Entonces, nosotros te conocíamos y decían, la podemos decirle a Alfonso. Claro. Sí, inmediatamente. Tenía chamba. Tenía chamba. Entonces no había problema, ¿no? Porque todos querían ser actores, pero él no. Claro. Venía a pelo. Bueno, y yo recuerdo que yo de chico, de muy niño, le decía a mi papá, papá, en tu época, y me tiraba un bocacho y me decía, mi época es esta. ¿Por qué me dices en tu época? Claro. Pero la pregunta viene un poco a colación. ¿Qué diferencias se encuentran en cómo se hacía teatro en ese momento y cómo se hace teatro ahora? ¿No? ¿Encuentran igual alguna consonancia? ¿Encuentran que es una cosa absolutamente diferente? No sé, ¿qué piensan sobre eso? No obstante, al final terminé dirigiendo una telenovela que por supuesto me fue pésima. Pero nosotros al comienzo no. Yo tampoco. Televisión de ninguna manera, eso es para los frívolos. Bien sonsos éramos. Porque más Blume hacía televisión. Claro, el maestro El maestro hacía televisión. hacía El telenovelas. maestro hacía tele, pero nosotros éramos no. más. No. Nosotros éramos ¿Qué íbamos a sentar a hacer? Nosotros éramos así, revolucionarios. ¿Qué íbamos a sentar a hacer un comercial? Claro, De ninguna olvídate. manera. Claro. Para gente frívola. ¿Sabes? No, para eso era capitalismo puro. Sí, nosotros éramos de izquierda. Claro. Error total. No, ni aplaudo. Ahora no tengo nada. Sí. Entonces, esas son las grandes diferencias. Bueno, y para mí
la gran diferencia ahora es que hay una gran cantidad de dramaturgos peruanos excelentes que producen de manera sistemática obras auténticamente peruanas sobre temática peruana, y hay desde los mayores, yo también escribo, pero también hay jóvenes de 20, 30 años con concursos de dramaturgia organizados por el Ministerio de Cultura, por el británico, por no sé quién. Entonces, la dramaturgia peruana, creo yo, es para mí el gran avance, ¿no? Que eso decía Ricardo Roca Rey. Hay que hacer teatro peruano, aunque salga mal, hasta que salga bien. Hasta que salga ¿no? bien. Sí. Eso decía este gran maestro, gran director, que no era profesional, pero sus montajes eran preciosos. Conclusión, para mí ese es el gran cambio, ¿no? Y lo importante de eso es que estamos consiguiendo una mayor identidad entre nuestro quehacer teatral y la cultura de nuestro medio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Ya no desde ahorita, ¿no? Celeste y Alfonso han empezado a escribir cuando eran jovencitos, pero eso, y ahora las obras ingresan a territorios de la cultura nacional muy delicados, históricos, de momentos muy difíciles en la historia del Perú. Y eso para mí es el gran avance, la gran diferencia, que de alguna manera la han iniciado, no la han iniciado, para mí la iniciaron Salazar Bondi, Julio Ramón Ribeiro, Enrique Solari Sueño. Para mí son los grandes fundadores de la dramaturgia peruana. Aunque haya habido anteriores también importantes como Yerobi y Segura, ¿no? Pero para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a hacer una dramaturgia más cercana, digamos, a nuestra realidad, de conflictos, sobre un aspecto muy difícil de tratar, que es la traición, que es, lamentablemente para mí, es parte esencial de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia peruana. Es horrible eso que estoy diciendo, pero creo que es verdad. Ya. Y luego, los jóvenes de entonces, que siguen siendo jóvenes, son los propulsores, y no solamente han escrito y publicado y montado, sino que además se han convertido en profesores, ¿no? Y ya hay otras generaciones, como entre ellas Mateo mismo, que también escribe, Mariana Deltao, Sando Miyashiro, que son los siguientes, digamos, ¿no? Los que tienen 40, 50, y hay un montón de chicos de 20 que también escriben. Eso me parece que es el gran avance, la gran diferencia. Ya hablé mucho, creo. Bueno, lo que menciona Roberto es una época en que trabajamos en grupo, ¿no? El teatro era el teatro de grupo, ¿no? Entonces, efectivamente, existía la A, el TUC, pero ellos, la A, por ejemplo, igual, o sea, era gente que tenía su trabajo, etc., etc., y montaban obras, eran actores también, bailarines, y montaban sus obras, pero no eran un grupo, ¿no? El teatro de grupo era gente que se juntaba, que no tenía un peso, no tenía una peseta, ¿no? Pero quería hacer teatro, ¿no? Y un poco que se autorregulaba el grupo, pero hacíamos de todo. O sea, dirigíamos, ahí había directores, había actores fundamentalmente, y yo me acuerdo, bueno, yo pasé del TUC, pasé a Telva, al grupo Telva, y ahí el papá de Milena nos hacía las escenografías, la mamá de Milena nos hacía el vestuario, ¿no? Nosotros hacíamos los carteles. Este señor nació cuando yo estaba en una obra de teatro, pero no actuando, ¿no? Sino estaba atendiendo boletería. Yo estaba haciendo boletería con Miriam Lertora, nos tocaba hacer boletería. Yo había estado todo el día pintando el cartel. Porque pintábamos los carteles, eran triplays, ¿no? Que nosotros pintábamos de negro y le poníamos pues a nuestra letra. ¿Y quién tiene mejor letra? Ya tú, entonces hace el cartel, ¿no? Y
y lo amarrábamos con alambre a un poste. O sea, delante del Telva, que la cabañita, ahí donde está el Museo de Arte Moderno, donde está la lagunita, eso, ahí trabajábamos, ¿no? Había una cabañita, ya la botaron. Ya, bueno, salió la cabañita, ¿no? Pero ese era nuestro espacio. Entonces íbamos, ese día yo me pasé pintando todo el día, me tocó a mí, con mi barriga de este tamaño, pintar de negro, amarrar al poste que estaba afuera, felizmente teníamos un poste. Entonces lo amarrábamos y decíamos, la empresa perdona un momento de locura, de Roberto Santana, dirección Jorge Chiarella, actuación Milena y Jaime. Y lo amarramos y ahí estaba ya nuestra publicidad. No había pues esto, ¿cómo se llama eso? Que cae. Eso, ni fly, nosotros lo sacamos, plata en el bolsillo y pintamos, compramos la pintura, etc. Entonces yo estaba atendiendo la boletería, empezó la obra y empecé con los dolores. Y bueno, y ahí aguantándome, pues no, ¿qué iba a hacer? Entonces Miriam, que también estaba embarazada, y así trabajábamos, también estaba embarazada porque su hija nació al poquito tiempo, ella sí había hecho los ejercicios de respiración, había ido a su plan de, ¿no? Prenatal. Entonces estuvo conmigo así, y respira, y toma, y respira, y toma, y respira, en la salita, en la antesala del teatro, ¿ya? Yo ya no aguantaba el dolor, Dios mío, se tiene que terminar la obra, pero no aguantaba, tiene que terminar la obra, no podemos salir, porque aquí le decimos por quién nos lleva, no podemos. Entonces, ya, bueno, pues, y respiraba, y respiraba, y respiraba. Finalmente, felizmente, a las 10 de la noche acabó la obra, ¿no? Y fueron a decirle a Coco, pues, que yo ya estaba con los dolores, ¿no? Y entonces, todos nos fuimos en caravana. En grupo, todo, hasta eso, en grupo. Nos fuimos todos hasta la clínica y ahí nació el Señor, a las 12 de la noche. ¿Ya? A las 12 de la noche. Y así trabajábamos, ¿no? Y como él dice, a ver mamá, ¿qué tienes? Voy a mi casa que tengo, y la mamá decía, oye, pero ese es mi mecedora o no? Sí, es mi mecedora, mamá, es tu mecedora. ¿Cómo no me das cuenta? Ay, que la sacábamos cuando tú no estabas. Y ya no había nada que hacer. Y así trabajaba, ¿no? Y era un poco trabajo que yo conozco también, trabajo comunal, porque la mamá de Milena nos traía el sanguchito, la chicha, y trabajábamos horas, no había término. O sea, no había que tú, bueno, tienes la sala, bueno, teníamos la sala, ¿no? Pero no es que el ensayo acaba, son 3 horas de ensayo y después tú se va a su casa. No, olvídate. Si la obra no estaba terminada, o ese ensayo que se había planificado de las 2, 3 escenas, 4 escenas, no estaba terminado, llegas a tu casa y tú ya veías cómo te arreglabas para ir al trabajo, a la chamba. Tú te quedabas. Entonces salíamos a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y era mi trabajo esa naturaleza. Entonces, claro, yo me he formado en el teatro. Entonces ahora cuando veo, ay, a ver, me traen la correa. Ay, no, es que como ahora hay productores, que antes no había, los productores éramos nosotros mismos, entonces ahora hay productores, entonces el productor no hace más que hacerle así pues al actor. Oh, no te vayas a molestar, ¿no? No te vayas a molestar, los actores se molestan. Y entonces el actor dice, ay, mi correa le falta malla, le falta un huequito porque no me alcanza. Mi correa. Bueno, yo me puedo morir con eso. Me puedo morir. ¿No? Entonces nosotros nos hemos formado en una utopía, quizás, ¿no? En esta cosa de trabajo colectivo muy fuerte. Muy fuerte. Y eso duró años, ¿sabes? Años. Y era en grupos. Todos tenían grupos. También. Todos hemos tenido. Todos hemos tenido grupos. Y hemos vivido
experiencia del trabajo de grupo. Y es una experiencia maravillosa, porque todos somos iguales, ¿no? Formativo. Formativa. Entonces, yo no, pues, no lo puedo creer. No te entra en tu cabeza. O sea, ya yo he tenido que entenderlo, pero de verdad que eso para mí es esta cosa de que me dicen legislar, estás preparada para el camerino o entre escena y escena. No, yo no puedo. Es otra cosa, es otra lógica. Pero bueno, son otros tiempos y uno tiene que adecuarse. Esa es una de las grandes cosas que yo atesoro, ¿no? Y por ejemplo, hasta ahora nos vemos, mi grupo es el grupo Telva que yo tenía, el grupo Telva que tengo, esos son mis compañeros, seguimos siendo amigos, nos vemos, nos reunimos, conversamos, cantamos las canciones que cantábamos antes, nos morimos por regresar al teatro, por actuar, y después hacemos proyectos, todo, y después se queda a la mitad, porque ya no, pues ya no. No, ya no, pues ya estamos viejos, ¿qué tal? No puedes hacer la florcita, ahora ya pues una flor choclona, ¿no? Bueno, yo suscribo lo que han dicho Celeste y Roberto. Creo que es importante entender que antes este espíritu del teatro de grupo, que empezó como teatro de creación colectiva y decanta en lo que es el teatro de grupo, fue lo que realmente vivimos, lo que realmente nos formó. Y creo además que lo que dice Roberto es muy cierto, o sea, hay que prestar atención a cuál es el desarrollo de la dramaturgia peruana. En nuestra época era difícil, había autores, muchos autores, pero no había público. El público, tú le decías, vamos a una obra de teatro peruano, simplemente no iba. A nadie se le ocurría ir a ver una obra de teatro peruano. Y así, si había que pagar, peor todavía. Gratis quizás, pero no. Eso ha cambiado mucho, felizmente. Creo que yo lo que encuentro es que, a pesar de que hay muchas cosas muy distintas, como bien han señalado, yo sí encuentro que hay cosas que me alegra que sean iguales. Por ejemplo, creo que lo que hoy se llama teatro independiente, que es algo que crece en el Perú, que es muy fuerte, que tiene mucho espíritu, es una resurrección del teatro. Y en provincias también. Mucho. El hecho de que el año 74 empezara la muestra de teatro peruano, que existe hasta el día de hoy y se hace hasta el día de hoy, nos habla de una continuidad, nos habla de un espíritu que continúa. El teatro independiente ha seguido vivo durante todos los años y el teatro independiente ha sostenido la idea de que el teatro peruano, la dramaturgia peruana, no solamente depende de los que escribimos teatro, depende también de los que hacen teatro. Muchas de las creaciones que se han hecho a través de los grupos, actores, hoy día que está tan en boga lo que es documental, testimonial, por ejemplo, es increíble la cantidad de obras que hoy se escriben en el Perú, sea por grupos, sea por autores, ¿no? Y lo más asombroso y lo mejor para mí es que ya nadie se asombra de ir a ver una obra de teatro peruano. En nuestra época había una cierta condescendencia en ir a ver una obra de teatro peruano. Ay, es peruana, pues anda a ver, no sé, peruana, apoya, nacional. Es más, en ciertos publicidades, avisos, etc., se ponía teatro peruano, para que la gente distinguiera. Oye, a nadie le importa si es peruano o no es peruano, tú vas y ves la obra, se acabó. Y eso me parece fantástico, eso me parece un desarrollo, eso me parece que hemos progresado realmente en algo. Sí estoy... Aunque a veces pasa en el cine. Aunque a veces pasa en el cine, ¿no? Sí. O sea, en el cine peruano, mucha gente no va al cine peruano. Sí, es algo que tiene todavía que pasa en el ganando cine, es todavía. verdad, es verdad. Pero creo que en general estamos gozando de un momento importante del teatro y creo que tenemos que aprovechar. Porque es un momento de desarrollo y quiero señalar una diferencia grande.
y es que hoy hay muchos espacios de formación teatral que no son los que teníamos nosotros. Hay universidades, hay escuelas, hay cantidad de talleres de mucha experiencia. En fin, hay una oferta enorme, enorme, enorme. Y eso redunda a favor del teatro. Porque no solamente estamos creando nuevos actores, directores, productores, etc., sino también estamos creando nuevos espacios, nuevos públicos, nuevas alternativas. Y como bien ha dicho Roberto, felizmente esa barrera que había para distinguir lo que era el teatro y lo que no es el teatro. Es decir, si yo hacía televisión, publicidad, etc., estaba muy mal visto. Eso ya se acabó. Porque el actor de hoy trabaja haciendo una serie en YouTube, haciendo una telenovela, yendo al teatro, haciendo performance, haciendo impro, haciendo todo. Porque así tiene que ser. Porque somos artistas, podemos hacer todo. No yo, pero los que están formados hoy, sí, digamos. Y eso me parece fantástico que nos abramos a un montón de nuevas posibilidades que nos da la tecnología y todo lo demás. Gracias. Bueno, sí, yo quiero simplemente, ya nos queda poquito tiempo, yo tenía 10 preguntas, pero voy a preferir darle a uno de ustedes, por si es que uno de ustedes, porque no nos va a alcanzar más, aprovechar que los tenemos aquí para que alguno de ustedes pueda manifestar algo. Simplemente quería decir una cosita muy chiquita en honor a ellos. Yo soy de esa generación que empezó en la especialidad de teatro en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, en donde cuando se abre la especialidad, en la plana docente estaban todos ellos, nosotros, grandes maestros como Alberto Ínsola, como Coco Guerra, como Alicia Saco, estaban todos, inclusive Roberto también enseñó ahí, y para nosotros, o sea, era un lujo tenerlos, nos sentíamos recontra especiales porque estaban ellos, ¿no? Y eso habla de lo importante que sentíamos a nuestros maestros de teatro, ¿no? A los peruanos que nos enseñaban teatro, ¿no? No había en ese momento hay gente que se fue y que estaba bien. De hecho, muchos de ellos han estudiado en el extranjero también, ¿no es cierto? En Inglaterra, ¿no? En Italia, ¿no? Pero nosotros, digamos, si en algún momento podemos decir que el teatro peruano es lo que es porque en verdad teníamos gente muy solvente, muy capa, formándonos, ¿no? Y yo creo, y eso ustedes me lo pueden también confirmar, que yo creo que en el Perú se hace muy buen teatro. Yo he visto teatro en el extranjero y se hace muy buen teatro. Y nos lo dicen también, gente que viene, nos dice, qué buen teatro. Y van a ver cualquiera de las obras, ¿no? Y van a ver qué bueno es, ¿no? Podemos tener diferencias, a los peruanos a veces nos gusta criticarnos, decir, ay, otro, ¿no? Pero en verdad, están bien hechos. Están muy bien hechos. Y entonces eso yo creo que es importante para un país. O sea, tener maestros solventes, sólidos, formados, que vean el teatro no como un pasatiempo, sino como algo serio, ¿no? A mí me parece fundamental. Y eso es mi generación, por lo pronto, que si bien es cierto hay una especie de vacío también por ahí, por el terrorismo, ¿no? Una cosa ahí que hizo dudar también sobre el teatro, agradece haber tenido esa solvencia en la formación. Entonces, aprovechando este comentario, yo quería ver si es que alguno de ustedes tenía alguna pregunta, ¿sí? Quizás por allá. A ver, el primero que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo Gómez del Grupo de Filarmonía. Bueno, gracias por todas las experiencias que nos han contado. Y lo que se percibe en primera es la intensa vocación que tienen ustedes, que han tenido ustedes a lo largo de su vida. Pero, digamos, ¿cómo hacer hoy, digamos, el teatro más accesible a públicos que lamentablemente aún hay una gran brecha en nuestro país, ¿no?, de desigualdad? Pero también cómo hacerlo rentable para el artista, ¿no? Yo creo que ahí hay un aspecto de gestión y desde la experiencia del teatro comunitario, como lo han hecho ustedes, como comenta la maestra Celeste,
de que en muchos casos no era rentable, no ganaba, no era más por vocación, por pasión. ¿Cómo el artista hoy puede encontrar ese equilibrio para hacer accesible el teatro al gran público, ¿no? Superando estas brechas en cierto modo, pero también rentable para los artistas? Yo tengo una respuesta. ¿Qué? No, gracias por la pregunta. Solamente una reacción sobre eso. Yo no sé cómo hacerlo rentable, la verdad. Pero sí debo decir que debemos pensar que el teatro no es rentable en ninguna parte del mundo. Lamentablemente vivimos en un país donde no hay apoyo estatal, donde no hay una ley de mecenazgo que permita captar fondos. ¿Ah? Hubo en un momento, pero sí. ahora no hay. En el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos, hay subvenciones, hay fondos, hay presupuesto, y el teatro se mantiene porque, digamos, hay cómo sostenerlo como actividad industrial, no porque sea comercialmente viable. En el Perú, lamentablemente, no tenemos eso. Es una inversión en la cultura. Es una inversión, claro, es una inversión en la cultura que acá no se hace. Y creo que eso es algo lamentable, pero es una situación que creo que los jóvenes tienen que luchar porque eso cambie, ¿verdad? Pero hay algo que me parece importante, que yo siempre le digo a mis alumnos, que se están formando, y finalmente cuando salgan de la carrera se van a encontrar con tanto, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Mientras están en la universidad están protegidos, hacen muestras, qué sé yo, pero después... Pero hay una cosa importante que es quitarnos, digamos, la palabra invítame, ¿no? Creo que hay mucha superación en eso, creo que ya no lo escucho tanto. ¿Qué palabra? Invítame al teatro, ¿por qué no me invitas? Ah, estás haciendo una obra, invítame, ¿no? Los propios chicos que se están formando dicen, invítame. Digo, oye, pero cuando tú salgas, no vas a querer que hayan invitados. Tú lo que quieres es poder sostenerte con... Entonces no digas, invítame. Tengo 5 soles. ¿Puedo ir? Tengo 1 sol. ¿Puedo ir? ¿Cómo puedo hacer para ir y no pagar, sino... No sé. Pero esto es una cultura también, ¿no? Nadie le dice al dentista, cúrame la muela gratis, ¿no? Y tenemos nosotros mismos, ¿no?, que hacer docencia en ese sentido con los demás, no solamente con nuestros compañeros, ¿no? Hagamos un fondo y vayamos al teatro, al productor, al director y decir, mire, hemos juntado este dinero, podemos entrar y nada te van a decir que no. No te van a decir que no. No te digo que con eso vas a... O sea, el teatro va a hacerse millonario, ¿no? Pero si poco a poco trabajamos en esa línea, yo creo que tiene que ver con la dignidad de la profesión también, ¿no? Con el respeto que queremos que se tenga al trabajador del teatro, ¿no? Eso me parece fundamental y tenemos que cambiarnos el chip, ¿no? Eso. Coincido con lo que dice Alfonso de que el teatro no debería preocuparle al teatrista que resulte rentable en el sentido de el Estado en un país medianamente solvente o acomodado debe considerar el dinero que se usa para el teatro debe ser una inversión en la cultura, como corresponde una inversión en la educación, como corresponde una inversión en la salud, como corresponde una inversión en la infraestructura, porque la cultura es una infraestructura del aspecto humano de los pueblos. Algo sí está funcionando en el Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura con el Conjunto Nacional de Folclore, que ahora se llama Ballet Folclórico Nacional. Para mí son la mejor expresión escénica jamás. No veía desde la época en que Victoria Santa Cruz era la directora del Conjunto Nacional de Folclore, en la época en que
no existía el Ministerio de Cultura, existía el Instituto Nacional de Cultura que lo dirigía Marta Hildebrand, que era inteligentísima, brillante, pero un gachán. Y curiosamente, en la etapa de la dictadura militar de Velasco, es donde una mayor apoyo hubo, porque había, a la cultura, porque había Orquesta Sinfónica Nacional, Coro Nacional, ballet, teatro moderno de cámara, ballet clásico, la revista textual, publicación de libros peruanos, Ballet contemporáneo, teatro nacional con elenco, con director, con presupuesto para que se produzcan 4 obras cada año. En la dictadura Era la dictadura. de Velasco. Así que mucho no podemos rajar. Pero sí creo que debiéramos intentar que el Estado asuma esa responsabilidad como la asume en otros aspectos como la educación, la salud, etc. No obstante, contradictoriamente, yo preferiría que el Estado no me financie nada. Estoy diciendo todo lo contrario, porque en nuestro país a veces no se encuentra la diferencia entre Estado y el gobierno y el partido de turno. A veces hay un poco de manipulación de una cosa política que a mí no me gusta nada. Prefiero no saber nada, prefiero casarme con los auspicios de las empresas privadas que con cosas del Estado. No obstante, creo que lo correcto es exigirle y demandarle al Estado que tenga un presupuesto enorme para que se desarrolle el teatro en todo el país, no solamente en Lima, ¿no? Y eso estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a lo que dijo Mateo respecto a ser maestros, efectivamente, ahora que ya somos viejitos nos reconocen como maestros. Me maestrean. Pero su maestro yo soy. Pero por viejito, no por otra cosa. Entonces, pero, como profesor, que tengo muchos años enseñando, y tú creo que van a coincidir conmigo, en el proceso de enseñar, el profesor aprende más que los alumnos. Eso es mi experiencia personal. A pesar de que estudié no sé dónde y todo eso, ya todo estudié. Pero en la práctica, uno termina aprendiendo mucho más y se va mejorando como profesor efectivamente. Pero lo más importante del aprendizaje del profesor es el aspecto humano de la relación con los alumnos. Los alumnos que estudian teatro, lo digo con cierta autoridad por la cantidad de años que tengo, siempre están un poco chancaditos, ¿no? No tienen papá. Yo ya adoptado a 4. Pero el que más se beneficia humanamente es el profesor, porque aprendes de cada calidad humana de cada uno de tus alumnos, que es lo más bello, lo más interesante que puede haber. Más importante y más interesante que el teatro mismo es ese contacto humano que creo que es lo que nos ha impulsado a meternos a ser profesores, directores, escritores, hacer todo, ¿no? Es el aspecto humano, y en ese sentido sí yo reconozco que nuestra cultura de peruanos sí apunta a ese aspecto, de coincidir en el aspecto humano, en la sensibilidad con el otro. No importa que sea de otro grupo socioeconómico, de otro distrito lejano, qué sé yo, no importa. Cada vez se importa menos eso. En una época sí importaba un poquito, pero por ejemplo la Asociación de Artistas Aficionados era un ejemplo de integridad de gente de diferentes grupos socioeconómicos. En los 50, ¿sabes? En los 60 eran avanzadísimos. Y ahora muchísimo mejor todavía. Pero ese aspecto de coincidencia humana y social es lo que yo personalmente valoro más de toda la experiencia en el teatro y especialmente en el acercamiento a la pedagogía. Bonito, porque tú hablas desde el lado del profesor y yo hablo desde el lado del alumno. Lo que yo quería decir era, ¿por qué creen ustedes que así bien seguimos enseñando? Por eso que dice él. O sea, no podemos dejar de tener contacto con los jóvenes, con las nuevas generaciones, porque de ahí aprendemos. Nos ubicamos en el tiempo. Son de felices. ¿No? O sea,
nos sentimos parte de, ¿no? Nos sentimos parte de. No queremos dejar de sentirnos parte de. Entonces enseñar, hacer docencia, hasta nuestros días, así con el dolor a la espalda, o dolor al pie, etc. Vamos, porque ese es un espacio maravilloso para nosotros. De eso nos enriquecemos. Eso quería comentar antes. Muchas gracias. Nos hubiésemos encantado que dure 2 horas aquí porque seguro hay muchas más preguntas, pero ya tenemos que acabarla. Gracias Roberto, gracias Celeste, gracias Alfonso. Y bueno, gracias a este simposio que siempre nos da la oportunidad de juntarnos. Gracias a ustedes por quedarse hasta esta hora y nada, nos vemos pronto. Un fuerte aplauso. De esta manera, con este grupo de maestros, continuamos nuestro segundo día. Mañana tenemos que seguir de nuevas conferencias, asistan, va a estar súper bueno también. Gracias a los 4, gracias por estar aquí, gracias por dar de su tiempo valiosísimo. Gracias por compartir tantos aprendizajes, tanto recorrido. Para nosotros sucede que muchos jóvenes creen a veces que el teatro comienza cuando ellos comenzaron a hacer teatro, ¿no? Y no, tenemos que darle valor a lo que viene, estuvo antes de nosotros y siempre recordar que alguien sembró algo para que nosotros estemos haciendo lo que ahora hacemos. Muchísimas gracias. Un gran aplauso nuevamente, gente. Ahora los invitamos por favor aquí abajo, en nuestra panelistas, para tomarnos una foto de grupo con todas las personas que han asistido. Una foto.